¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos con una carta más, que es carta de Santiago, es la clase 58, panorama bíblico, y pues vemos como ahí se le menciona precisamente a la carta de Santiago, se le hace mención como el protoevangelio de Santiago, carta de Santiago o protoevangelius, ¿sí? Eh, este es un libro de la Biblia escrito a las 12 tribus de Israel, a las tribus de la dispersación, junto con la epístola de Pablo, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no estaban dirigidas a alguien en especial o a una iglesia en especial, ¿sí? Sino que es escrita a la iglesia en general. La carta contiene muy poca doctrina, realmente tiene una enseñanza de moral, de ética y de demostración práctica de la fe personal, ¿sí? Um, Vemos ahí como el autor de esta epístola es Santiago, también llamado Jacobo o Santiago el Justo, ¿sí? Quien fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo podemos ver en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Y Santiago no fue un creyente eh, hasta después de la resurrección de Cristo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículos 3 a 5, y después de la resurrección en Hechos, lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, y Primera de Corintios 15, versículo 7, y Gálatas 1, 19. Él se convirtió en la cabeza realmente de la iglesia de Jerusalén, como el primer pastor, pudiéramos decir así, como el primer pastor de la iglesia cristiana, ¿sí? Y Santiago fue pastor de la iglesia de Jerusalén durante 30 años. Trabajó con el pueblo judío y uno de los que estaban en ese momento como digamos como gobernante, que fue uno de los Agripa, le cortó la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupe. Okay. El libro de Santiago es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento, escrito alrededor del año 45 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén en el año 50, ¿sí? Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, y Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, de acuerdo con el historiador Josefo, ¿sí? Fue uno de los que también se llamaban Herodes, ¿no? Pero bueno, ya ven que hubo muchos, entonces uno de ellos fue el que lo mandó decapitar, ¿sí? Eh, Vemos que todo había pues cambiado radicalmente desde aquel día en que, si se acuerdan, en Juan, cuando Santiago le dijo a Jesús que debía hacer, si quería que todos lo conocieran, lo que debía de hacer cuando, si todos querían que lo conocieran. Le dice, ve, sube al pueblo y muéstrate tal como eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Sí? Eh, Porque no le creían, ¿no? En ese momento no creían en él. Entonces, vemos como falto de fe, se ve falto de fe en ese momento, y seguro que Jesús no era más que su hermano mayor, ¿no? En ese momento Santiago le había sugerido a Jesús que llevara a sus discípulos y a todos a esa fiesta, ¿no? Que iban a conmemorar, que era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Para que allí mostrara todas sus obras. Tal vez Jesús hubiera pues encontrado ahí más discípulos, pero en realidad Santiago no la había de contarse entre ellos, ¿no? O sea, realmente no lo creía, lo hizo como para a ver si realmente puedes, ¿no? Pero bueno, Jesús resucita de entre los muertos, eh, en 1 Corintios 15:7, ahí vemos cómo habla de Santiago como
ya alguien que había creído en Cristo después de la resurrección. Convencido a partir de entonces, sigue a Cristo, ¿sí? Santiago no volverá a insistir en su relación de parentesco, sino que ya lo va a mencionar como su siervo, ¿sí? De Cristo, un siervo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Santiago llegó a ser la columna de la iglesia, líder del Concilio de Jerusalén y amigo de Pedro y de Pablo. Vemos ahí como más importante aún era amigo de Jesús, con quien había hecho un pacto y por quien habría de ser martirizado hacia el año 62, ¿sí? Después de Cristo. Antes del 50, o a principios de esa década, Santiago escribe esta carta, esta única carta, que llegaría a formar parte de las Sagradas Escrituras. Fue una de las últimas cartas, o más bien la última carta de ser englosada, o formar parte de la Biblia cristiana o Biblia en general, ¿sí? Es una carta que mostraría la esencia del Evangelio desde un punto de vista más práctico, ¿sí? A ver, por un momento, todo bien cambiado. Ok. Algunos piensan que esta epístola fue escrita en respuesta a una sobreapasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo, ¿no? Respecto a lo que era la fe. Este punto de vista ya, digamos, externo, o extremo, más bien extremo, llamado antinomianismo, sostenía que a través de la fe en Cristo no estaba completamente libre de toda la ley del Antiguo Testamento, de todo el legalismo, de toda la ley secular y de toda moralidad de una sociedad. El libro de Santiago está dirigido a los judíos cristianos esparcidos por todas las naciones en ese momento. Incluso podemos mencionar a Lutero, ¿no? Porque, perdón, Martín Lutero, quien detestó esta carta realmente, porque lo llamaba la epístola de paja, ¿sí? Epístola de paja. Falló en reconocer que las enseñanzas de Santiago sobre la obra como autentificación de la fe, ¿sí?, no contradecían las enseñanzas de Pablo sobre la fe, mientras que las enseñanzas paulinas se concentraban en nuestra justificación con Dios. La enseñanza de Santiago se concentra en las obras que ejemplifican esa justificación. O sea, si tú tienes fe en Cristo, has creído en Cristo, tus obras, tu forma de actuar, tu forma de mostrarte al mundo deben de ser conforme a la fe. Deben demostrar que tienes fe en Cristo, ¿sí? Pero bueno, perdón, ya me adelanté. Las enseñanzas de Santiago se concentran en las obras que ejemplifican esa justificación. Santiago estaba escribiéndoles a los judíos para alentarlos a continuar creciendo en esta fe cristiana, ¿sí? Vemos ahí eso. Y Santiago enfatiza que las buenas acciones fluirán naturalmente de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y cuestiona si alguien puede o no tener fe salvadora si el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él, ¿sí? Algo muy parecido a lo que realmente Pablo describía en Gálatas, ¿no? Capítulo 5, versículo 22 y 23, ¿sí? El libro de Santiago bosqueja
el caminar de la fe a través de la religión, de la religión verdadera, capítulo 1, versículo 1 al 27, de la fe verdadera, el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 13, y la verdadera sabiduría, capítulo 3, versículo 15 al capítulo 5, versículo 20. Este libro contiene una extraordinario paralelismo con el sermón del monte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Mateo 5 y al 7, ¿sí? De capítulo 5 al 7, ahí está. ¿Sí? Lo podemos leer y podemos compaginarlo un poquito. ¿Sí? En el capítulo 2 y el principio del capítulo 3, él habla sobre la justicia social y hace un discurso sobre la fe en acción. ¿Sí? Eso es importante, en acción. Luego compara y contrasta la diferencia entre la sabiduría terrenal y la que proviene de lo alto, ¿sí? Y nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios, ¿sí? Santiago hace una representación particularmente severa, ¿sí? Hacia o a los ricos, ¿sí? Que acumulan esas riquezas, ¿sí? Y aquellos que se piensan autosuficientes, ¿no? Entonces, finalmente él termina anunciando a los creyentes a ser o animándoles más bien, ¿no? Digamos que animándoles o anunciándoles o diciéndoles, ¿no? Que deben de ser pacientes en el sufrimiento o orar y cuidando unos de otros y reforzando nuestra fe a través del compañerismo. O sea, si tú tienes problemas, si tú está pasándote algo, entonces aférrate no solo a la oración, sino a los hermanos, ¿sí? A tus amistades cristianas, a tus hermanos cristianos, para que oren juntos y oren por ti, y con eso te den la fortaleza para seguir adelante y salir de esos sufrimientos que estás pasando, ¿sí? El libro o epístola de Santiago es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras, ¿de acuerdo? Tan arraigado en la fe mosaica y su sistema de obras estaban los judíos cristianos de aquella época o del tiempo de Santiago, ¿sí? Que escribe, ¿no? Que él les dedica mucho tiempo para explicarle por eso ahí, ¿no? En esta carta les explica la diferencia eh, verdadera de que nadie es justificado por las obras de la ley, ¿sí? Gálatas capítulo 2 versículo 6, ¿sí? Sino que él les declara que aun si ellos con su mejor esfuerzo trataran de guardar toda la cantidad de leyes y rituales que existían, lo cual era imposible de hacer, y transgredieran la parte más pequeña de la ley, o sea, una pequeña parte, esto les hacía culpable de toda la ley, ¿sí? Lo vemos en el capítulo 2, versículo 10, ahí lo podemos ver, de la carta de Santiago, claro, porque vemos que la ley es una entidad y el quebrantar una parte de ella es quebrantar toda la ley, ¿de acuerdo? Ahora, vemos también en el libro de Santiago un reto, ¿no? Un reto para los fieles eh, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de no solo hablar de ello, sino caminar en ello, ¿sí? Que es muy diferente. Mientras que nosotros caminar en la fe, ¿sí? Que decimos caminamos en la fe, para que sea verdadero requerir de un crecimiento, o sea, debemos de realmente crecer y tener un conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Porque si no nuestra fe nunca va a crecer.
Santiago nos exhorta a no detenernos ahí de que somos cristianos nada más y ya. No, debemos de adentrarnos más para que nuestra fe crezca. Sí, va a venir con pruebas y va a venir con sufrimientos muchas veces, pero eso nos hace que nuestra fe crezca. ¿Sí? Muchos cristianos encontrarán, perdón, ahí está. Muchos cristianos encontrarán esta epístola desafiante mientras Santiago presenta 60 obligaciones, ¿sí? 60 en solo 108 versos. Él se enfoca en las verdades de la palabra de Jesús, en el sermón del monte, y nos motiva a actuar sobre lo que él enseñó, no solo ahí, sino en toda la palabra, ¿no? La epístola también descarta la idea de que uno puede convertirse en un cristiano, ¿sí? Sin embargo, continuar viviendo en el pecado, sin exhibir el fruto de justicia, o sea, de tal fe, declara Santiago, es compartida por, o entendida también muchas veces por los demonios, quienes creen y tiemblan, si se acuerdan, ¿no? Santiago 2:19, ahí lo menciona. Sin embargo, tal fe no puede salvar, o sea, esa fe no salva. Tú puedes creer en Cristo y puedes decir, sí, Él era el Salvador del mundo, Él vino a morir por todos y Él va a salvarnos a todos, sí, pero si sigues en pecado y no buscas salir de esos pecados, o sea, no te digo que de la noche a la mañana lo vas a conseguir, no, pero tu fe y el aprender de esa fe, ¿sí? Aprender más fe, eso va a hacer que vayas apartándote realmente de esos pecados. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y realmente crees en Él y te has entregado a Él, esa fe que tienes en Él te va a ir apartando de esos pecados, ¿sí? Porque solo la fe salvadora es la que realmente puede alejarte y salvarte del pecado, ¿sí? Efesios 2:10. Las buenas obras no son la causa de la salvación, eso ya lo sabemos, sino que son el resultado de esa fe, ¿sí? Esta carta es una permanente recordatorio de que cualquiera puede decir que es cristiano, pero la mejor evidencia de la fe genuina se manifiesta por la manera que vivimos, o la manera de vivir, ¿sí? De uno vivir. Es lo que mejor muestra, ¿sí? Si tenemos fe o no tenemos fe. Es nuestra forma de vivir. Porque donde estemos, donde vayamos, debemos ser luz. Y no te digo que a lo mejor estemos predicando y hablando y esto, no. Pero que seas la diferencia, ¿sí? La diferencia del no creyente con uno sí creyente. Que en cualquier lado que tú te pares y puedas estar, en el trabajo, en donde tú quieras, se dé a conocer que tú eres diferente, porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres un creyente, un verdadero cristiano. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.